grabar. Y hoy sí, buenas noches, queridos hermanos. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Vamos a tener un estudio especial. Vamos a estudiar el detalle de los dones espirituales. Así es que los invito a orar, que le pidamos al Señor que en esta noche nos ilumine y que en nuestro corazón nazca el deseo, hermanos, de procurar los mejores dones. El mejor va a ser el que nosotros estemos deseando y podemos desear más de uno, hermanos. Así es que oremos en esta noche. Señor Jesús, en esta noche venimos ante tu presencia agradecidos, Señor, por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer por siempre en nuestras vidas. Señor, gracias por tu obra maravillosa. Gracias, Señor, por estar en nuestro corazón. Señor, gracias porque te tenemos adentro, Señor, y tenemos la esperanza de poder hacer cambios afuera, Señor. Gracias, Jesús, por toda tu obra, por tu sangre, por tu misericordia, por tu redención. Gracias, Señor, damos por tu nombre, por tu sangre, por el poder de tu Santo Espíritu, por tu palabra, Señor, te damos gracias. Y en esta noche, Señor, estamos agradecidos también por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Señor, damos gracias porque tenemos la Biblia en español, porque tenemos herramientas para poderla estudiar. Y Señor, gracias porque hay personas que van delante de nosotros y que nos la enseñan, Señor. Gracias porque ese es el tesoro más grande que podemos tener aquí en la tierra, Señor. Conocerte, Señor, y amarte y servirte con todo el corazón. Señor, gracias por el privilegio que nos das de caminar contigo y la invitación que tenemos de llegar a ser tu esposa, Señor. Gracias, bendecimos tu nombre y te exaltamos en todo momento, Señor. Así es que en esta noche, Señor, te pedimos que seas propicio a nosotros. Estamos estudiando acerca de los dones espirituales. Oramos, Señor, para que tu Santo Espíritu nos abra el entendimiento, que podamos comprender lo que está escrito en tu palabra. Y sobre todas las cosas, Señor, hoy que vamos a estudiar los dones espirituales, que desde ya nos hable, Señor Jesús, para saber qué dones nosotros podemos anhelar, podemos desear, Señor. Señor, sabemos que los dones son para el beneficio de los demás, para el beneficio del cuerpo de Cristo, y nosotros queremos ser partícipes en la obra, Señor. Así es que te damos gracias por la invitación, por los regalos de los dones espirituales que tú nos das. Gracias, Jesús. Te amamos y te bendecimos y te pedimos que en esta noche seas con nosotros, Señor. Bendícenos, Jesús. Amén. Una cosita más y listo, hermanos. Destacar para todos y ya. Y listo. Pues queridos hermanos, buenas noches. Una vez más, estamos estudiando los dones espirituales. Hoy nos corresponde estudiar la segunda parte. Y el material de hoy, hermanos, no lo tomé del material del pastor Carlos, lo tomé del libro del doctor Brian Bailey, que es el que les recomendé muy al principio de este tema. Él detalla los dones espirituales, no todos hay dones, los operacionales son los que él detalla. Los ministeriales y los motivacionales que vamos a estudiar los encontré en otros libros y olvidé anotárselos, pero aquí vienen todas las referencias. La semana, hace 15 días estudiamos los dones espirituales, pero no tuvimos el tiempo, hermanos, de estudiarlos en detalle. Y eso es lo que vamos a hacer la noche de hoy, estudiarlos para que podamos comprenderlos y pedirle al Señor que nos bendiga con los dones que nosotros consideremos que podemos fluir y que podrían bendecir al cuerpo de Cristo. Se recuerdan que la categoría se dividía en dones operacionales, dones motivacionales y por último dones ministeriales. Así es que en este momento, hermanos, estudiamos el primer inciso, el inciso A, los dones operacionales, que al final ustedes se recordarán son 9 dones espirituales, pero se le llaman operacionales porque como se los mencioné hace 15 días, sirven para una operación determinada. No son dones que permanezcan con nosotros siempre, sino vienen para cumplir con una operación particular y como pudiera ser que lo tengamos para más ocasiones o podría ser que solo lo que fluyamos en ese don en una sola ocasión. Así es que en Primera de Corintios 12 del 8 al 10 se mencionan los 9 dones operacionales. Son dones del Espíritu, pero se les llama operacionales porque les expliqué, sirven para una operación en particular. Por favor, leamos el versículo 8 para tener contexto, aunque lo leímos hace 15 días. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Yo le subrayé los dones, hermanos. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu.
a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Hermanos, en el lado derecho encuentran ustedes cuáles son los 9 dones operacionales. Quiero que noten que está la palabra de sabiduría, pero también está la palabra de ciencia. Y hoy sí los vamos a estudiar en detalle para que podamos ver la diferencia. Está la fe, los dones de sanidades, el hacer milagros, la profecía. Vamos a ver, hermanos, que la profecía aparece en los dones operacionales, en los dones motivacionales y en los dones ministeriales, pero es diferente. Y Dios mediante que podamos, yo les puedo explicar la diferencia. 7, hay un don que se llama discernimiento de espíritus. El 8, diversos géneros de lenguas. Y el último es interpretación de lenguas. Hermanos, estos son los 9 dones que aparecen en 1 Corintios y la clasificación es operacionales. Estudiemos el primero. Hermanos, palabra de sabiduría. Yo les puse en color morado en la primera parte, hermanos, la definición y luego les puse un pasaje bíblico para que podamos ver el significado, que lo podamos ver en la Biblia, cómo fluía ese don y creo que así lo vamos a comprender mejor. Hermanos, el don de la palabra de sabiduría, que es el primer don operacional, dice, este don nos permitirá saber qué hacer en determinada circunstancia o problema. Es la solución de Dios para una determinada situación. Hermanos, este es un don muy especial. Este don funciona, hermanos, cuando alguien tiene algún problema o alguna dificultad y necesita saber cuál es la solución. Entonces lo que tiene que hacer es hablar con alguien que fluye en el don de sabiduría para que le pueda decir cuál es la solución que viene de parte del Señor. O al revés, si alguien nos está contando a nosotros un problema y no sabe la solución, es el momento en el que nosotros le podemos decir, Señor, dame una palabra de sabiduría, dame una palabra de sabiduría. Hermanos, esto es sobrenatural. Por ejemplo, ¿se recuerdan cuando a Salomón llegaron 2 mujeres que habían tenido sus hijos la misma noche y una de ellas lo perdió, pero dijo que el hijo de la otra era su propio hijo? Hermanos, ahí están con un gran problema. ¿Cómo se puede saber quién es la verdadera mamá? En esa época, hermano, no habían brazaletitos que le ponían a los bebés recién nacidos, no había un sticker, no había nada de eso. Y Salomón, ¿se recuerdan cuál fue la palabra de sabiduría? Dijo, traigan una espada y parten al bebé, al bebé que está vivo, porque el otro había muerto, al bebé vivo lo parten en 2 y le dan la mitad a una mamá y la mitad a la otra mamá. Y hubo una de las 2 mujeres, por cierto, eran rameras, dice la Biblia, y hubo una de ellas que dijo, no, 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 o sea, no lo partan, no, no, que se lo quede la otra, que se lo quede la otra. Y esta fue la sabiduría, dijo, no, si esta mujer está dispuesta a que su hijo no, a que el bebé no sea partido, quiere decir que ella es la mamá. Entonces dijo, tomen al niño y se lo entregan a ella, porque ella es la verdadera mamá. La otra mujer decía, no, que lo partan, que lo partan. Y la verdadera mamá decía, no, que se lo den a la otra mujer. Prefería perderlo, pero que el niño viviera. Eso, hermanos, es una palabra de sabiduría que funcionó en el Antiguo Testamento en el caso de Salomón, porque él fue el hombre, fue bendecido como el hombre más sabio después del Señor Jesucristo. ¿Cómo funciona el día de hoy en el Nuevo Testamento, en la dispensación en la que nosotros nos encontramos hoy? Queridos hermanos, veamos por favor Hechos 6 del 1 al 5 y vamos a ver, se presenta un problema y hay una solución, y es la solución de parte de Dios. Entonces, hermanos, la palabra de sabiduría es una solución para un problema determinado, en una situación, en una circunstancia que no sé qué hacer. Yo le digo, Señor, dame una palabra de sabiduría. Y uno puede pedir la palabra de sabiduría para poder aconsejar o para poder ayudar a alguien más. Hechos 6:1 dice, en aquellos días, esto es, hermanos, cuando el Espíritu Santo se derramó, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Hermanos, en aquella época la iglesia estaba creciendo. ¿Se recuerdan que hace 15 días hablamos? Pedro, hermanos, predicó su primer mensaje y se convirtieron 3,000 personas. Y hermanos, se añadían y se añadían. La iglesia creció rápido, hermanos. Ni tiempo les dio de organizarse de una buena forma. Entonces estaba sucediendo algo que causaba inconformidad. Dice la parte subrayada, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿Y cuál era la murmuración? De que las viudas de aquellos, o sea, las viudas de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Hermanos, eso era como una casa hogar.
y a la gente le estaban sirviendo comida y los estaban atendiendo. ¿Se imaginan cómo creció la iglesia de la noche a la mañana? No había estructura, no había secretaria, no había administrador, hermanos, así de repente. Y entonces vienen los griegos y se quejan y dicen, no, los hebreos están haciendo acepción de personas porque a nuestras viudas no las atienden bien a sus viudas hebreas, pero no a las nuestras. Versículo 2. Entonces los 12, estamos hablando de los 12 apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. O sea, les dijo, miren, hasta ahí ya no llegamos. Esta es parte de la solución, hermanos. ¿Saben qué palabra de sabiduría? Es saber que los apóstoles no son la solución para servir las mesas. Por eso ellos lo primero que dicen, miren, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Mire que lo que piden es que sean hombres llenos del Espíritu Santo, pero también llenos de sabiduría. La solución, mire, la palabra de sabiduría era encontrar gente sabia. En este caso, la palabra de sabiduría era encontrar gente sabia. Así es que dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. La solución es que nosotros no nos podemos encargar. Esa es la solución. Tenemos que buscar gente que se encargue, pero estos son los requisitos. Primero dice que tienen que ser 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. 3 cosas debían tener: buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Entonces, versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amados hermanos, la solución no siempre es que nosotros hagamos todas las cosas, porque por hacer cosas urgentes vamos a dejar de hacer cosas importantes. Era importante que los apóstoles se dedicaran a la palabra y a la oración. Servir las mesas era urgente, hermanos, pero lo importante era la oración y el estudio de la palabra. Eso era lo importante. Yo tengo que trabajar mucho en eso porque yo me dejo llevar por lo que es urgente, hermanos. Corro a apagar un incendio y ahora me tengo que parar y preguntar, ¿es la voluntad de Dios? Y les voy a poner un ejemplo, espero que les sirva. Hermanos, cuando al Señor Jesús le avisaron que Lázaro estaba enfermo, su amigo Lázaro estaba enfermo, no vemos que el Señor Jesús salió corriendo, porque el Señor Jesús no se movía por necesidades, se movía por la voluntad de su Padre. El Señor Jesús se tardó 4 días, si no estoy mal, 4 días en llegar a donde estaba la familia de Lázaro, porque Lázaro ya había muerto y ya lo habían enterrado, hermanos. Pero ¿qué pasó? El Señor llegó, Lázaro está muerto y cuando lo resucitó, el milagro fue mayor que si lo hubiera sanado. Entonces uno tiene que entender un poquito, hermanos, ¿nos movemos por urgencia o nos movemos por importancia? Lo más importante es movernos por la voluntad del Señor. Así es que en este caso, eso es lo que hicieron los apóstoles. Esa fue la palabra de sabiduría. Versículo 5. Y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Miren a quién eligieron, al primer mártir, hermano, a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. También encontraron a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, hermanos, prosélito de Antioquía. Entonces encontraron gente que cumplía con los requisitos. Pero ven, hermanos, la palabra de sabiduría se da cuando hay un problema o hay una situación que debemos resolver. Pero para que la palabra de sabiduría fluya, la persona necesitada tiene que contar su problema y una vez que se cuenta el problema viene la palabra de sabiduría. Esperar que Dios me diga algo sin que yo lo cuente, eso no es la palabra de sabiduría. Lo vamos a ver, ese es el segundo don, eso es la palabra de ciencia. Pero aquí estamos viendo palabra de sabiduría. Hermanos, es un problema que tengo y necesito una solución de parte del Señor. Esa es la palabra de sabiduría. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Qué es lo que Dios desea que yo haga en esta situación? Yo cuento mi problema y el Señor bendice a alguien con palabra de sabiduría y me da la respuesta y me da la solución o lo que yo tengo que hacer. Espero haber aclarado esto. El segundo don es palabra de ciencia, hermanos. Se parece un poco al de sabiduría, pero aquí viene la explicación y es diferente. Este don es una revelación. Hermanos, es diferente a la palabra de sabiduría.
En la palabra de sabiduría, la persona necesitada tiene que contar su problema. En la palabra de ciencia no se cuenta nada, porque dice que este don es una revelación, note, de situaciones o sucesos pasados, presentes o futuros que están fuera de nuestro conocimiento natural. Hermanos, la persona que fluye en el don de palabra de ciencia, no le tienen que contar nada, no le tienen que anticipar ningún detalle. El Señor le da, como dice aquí, una revelación de un suceso pasado o un suceso presente o de algo futuro y se lo hace saber a la persona. Se los voy a contar. En mi caso, yo acepté al Señor, que les conté, en una iglesia evangélica tradicional en el año 85 y a los 2 años llegué a la iglesia en la que estamos ahora, no exactamente esta, sino de donde salimos. Pero como esta es una iglesia pentecostal y yo venía de una iglesia tradicional, hermano, a mí me llevaron un martes de oración. Yo me asusté muchísimo, hermanos, cuando vi a las personas orar. Y yo pensé, esto no es de Dios, esto no puede ser de Dios. Yo nunca había estado expuesto a un ambiente así. Así es que, hermanos, ya alguna vez me oí contarlo, yo me pegué en la pared y dije, no, yo me voy, yo me voy. Pero había un hermano orando enfrente de la puerta del salón de oración y a mí me daba pena decirle con permiso, así es que me quedé todo el servicio. Cuando terminó la oración, el pastor Carlos era quien dirigía, dijo, hermanos, tomémonos de las manos para despedirnos. Yo la verdad, pues educadamente le di la mano a las personas, pero yo dije, Señor, yo clamo tu sangre y que no se me meta eso que ellos tienen. Y cuando le tomé la mano a una persona que estaba a mi lado izquierdo, ya era, en esa época para mí era una persona ya mayor, hermano, y murió hace poco tiempo y murió llena del Espíritu Santo. Fue una persona a la que le aprendí, no en clase, sino en la vida diaria, aprendí mucho con ella. Ella me quedó a mi mano izquierda, me jala y pone su boca en mi oído y me dijo, hermano, dice el Señor, esto y esto, que usted tiene odio y rencor contra esta y esta persona. Dice el Señor que se arrepienta. Hermanos, ahí me entró una paz y yo dije, no, aquí está Dios, porque nadie tenía manera de saber esto porque yo no se lo había contado a nadie. Así es que en ese momento yo me arrepentí y después de eso dije, no, aquí está Dios. Así fue como el Señor me hizo saber que esas manifestaciones o demostraciones que habían en el salón de oración, hermanos, no era algo del diablo, era todo lo contrario, era algo de Dios. Entonces, eso sirve, esa clase de dones sirven, hermanos, impactan la vida de las personas. Por eso, de nuevo, le repito, la palabra de ciencia es una revelación. Dios es el que lo revela a través de su Santo Espíritu, dice de situaciones o sucesos pasados, presentes o futuros fuera de nuestro conocimiento natural. No tendríamos manera de saberlo, hermanos. Veamos un ejemplo aquí en Hechos 5, del 1 al 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Hermanos, cuando la iglesia primitiva inició, las personas que tenían posesiones las vendían sus casas, sus heredades y llevaban el dinero a los apóstoles y se lo daban para que los apóstoles lo administraran y le dieran de comer a todas las personas que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Les tenían que dar de comer, les daban casa y bueno, así es que necesitaban recursos. Esta pareja de esposos, el hombre era el que se llamaba Ananías y la esposa se llamaba Zafira, vendieron una heredad, pero decidieron, cuando la vendieron, hermanos, decidieron que no iban a reportar todos los ingresos, pero no quisieron ser honestos, porque, hermanos, nadie los estaba obligando a dar el dinero y nadie los obligaba a que si vendían una propiedad en 100 quetzales, que tenían que dar los 100, nadie los estaba obligando, pero ellos quisieron engañar y dijeron, vendimos la heredad, piensen ustedes, la vendieron en 10 y dijeron, no, vendimos la heredad en 5 y se quedaron con la otra parte ellos. Miren, hermanos, eso lo que estaba haciendo es, se quedaban con un poquito por si las cosas salen mal, pero con el otro poquito que dieron les daba derecho a ellos de echar mano de todos los aportes que estaban haciendo los demás. Ellos pusieron un su poquito y dijeron, bueno, con ese poquito tenemos derecho, pero por si las cosas salen mal o no nos gusta o nos queremos ir, todavía nos queda a nosotros una parte propia. El problema no fue haber hecho esa negociación, el problema fue haber mentido, ese fue el problema. Entonces vienen, versículo 2 dice, y sustrajo del precio, o sea,
quitaron una parte, sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, y la puso a los pies de los apóstoles, dando a entender, aquí traigo todo el dinero. Eso fue lo que dio a entender. Versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Ven, hermanos, que no le mintió, él no le mintió a Pedro, le dijo, le mintieses al Espíritu Santo. Entonces, ese fue el pecado, que le mintió al Espíritu Santo. Entonces le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y aquí se lo explica, le dice, reteniéndola, o sea, no vendas la propiedad que te quede, reteniéndola. No se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? O sea, ¿qué fue lo que puso en el corazón? La mentira. Y dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Ese fue el pecado. Versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Eso es que se murió, hermanos. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Hermanos, esta es una palabra de ciencia. A Pedro nadie le fue a contar, mira, porque los únicos que lo sabían eran Ananías y Zafira. Eran los únicos que sabían que habían vendido la propiedad en cierta cantidad y que solo estaban dando una parte. Eran los únicos. Así es que nadie se lo contó a Pedro. Eso es una palabra de ciencia. Y hermanos, eso es lo que a mí me sucedió el primer día que yo llegué a la iglesia y he visto fluir este don de una manera muy especial y siempre causa asombro, pero trae la confirmación que Dios está detrás de este don. Así es que, hermanos, este es un don muy lindo como para pedirle al Señor, Señor, dame palabra de ciencia, que yo pueda bendecir a alguien, que le pueda decir algo para que él sepa que Dios lo ama, que sepa que Dios está detrás de él, que sepa que Dios tiene un buen plan para su vida. Eso es la palabra de ciencia. Vamos con el don número 3, con fe, hermanos. Miren, la fe es algo muy especial porque aparece como un don del Espíritu, hermanos. Y ya lo hemos mencionado, la Biblia dice que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y eso no de vosotros, es un don de Dios, dice. Entonces, hermanos, la fe lo vamos a ver en este momento como un don del Espíritu Santo, un regalo. Más adelante en las lecciones posteriores vamos a estudiar el don, pero no como, la fe, perdón, la vamos a estudiar no como un don, la vamos a estudiar como un fruto del Espíritu Santo. Entonces está la fe como don y está la fe como fruto. En este momento solo la estudiamos como un don espiritual. Definición de la palabra fe. Dice, el don de fe es la habilidad sobrenatural. Miren, hermanos, esa es una habilidad sobrenatural de creer en Dios. Eso es, como es un don operacional, hermanos, viene en el momento. Dice, es la habilidad sobrenatural de creer en Dios en una necesidad especial sin tener dudas, sin incredulidad o razonamiento humano. Hermanos, yo he escuchado testimonios de personas que en momentos de situaciones difíciles, ellos han tenido una fe sobrenatural, una fe que ha venido y se cumplió lo que sintieron en su corazón, la necesidad que tenía fue suplida, hermanos, porque tuvieron fe. Entonces, sí se necesita tener la fe como un don espiritual para creerle a Dios. Pero leyeron ahí que dice es la habilidad sobrenatural de creer en Dios. En un momento determinado la tengo. He conocido gente muy linda que fue diagnosticada, por ejemplo, con cáncer, una enfermedad mortal, y yo he conocido gente que en el primer momento dijeron, no, el Señor me va a sanar. Y Dios hizo el milagro, hermanos. Conozco gente linda que Dios la sanó de un cáncer y tuvieron en un momento fe. Por favor, no se confunda, porque a veces puede ser que uno esté pasando en una situación de ese tipo y uno dice, pero yo por qué no creo, yo por qué no tengo la fe que tuvo el hermano tal o la hermana fulanita. Eso, hermanos, porque en el caso de ellos vino la fe de una manera sobrenatural. Pero hay momentos donde le podemos decir, Señor, ayúdame a tener fe. ¿Se recuerdan? Hubo pasajes donde al Señor Jesús le decía, Señor, ayúdame. Hubo alguien que le dijo, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Señor, dame fe. Hermanos, si le pedimos fe, el Señor nos puede dar la fe. Esta fe que aparece en 1 Corintios es una fe que viene de parte del Espíritu Santo. Y hay momentos donde si yo no tengo fe, yo le puedo pedir, Señor, dame fe. Señor, dame fe. Quiero que vean, por favor, Marcos
2, del 1 al 5, y vamos a ver aquí un pasaje relacionado con la fe. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aun en la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Hermanos, hay un paralítico, es obvio, no se puede movilizar, pero lo llevan 4 personas. Versículo 4. Y como no podían acercarse a él, al Señor Jesús, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Miren, hermanos, esta es la gente linda con la que a mí me gusta trabajar, porque lo que busca son, perdón que se lo diga, aprovecho, son soluciones. No solo ven el problema, ay, tenemos un problema, no podemos hacer nada, qué pena, nos regresamos a la casa. No, hermanos, es gente diligente, es gente creativa, o sea, buscaron una solución. Hermanos, recuerden, nuestra Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada que no podamos hacer en el Señor Jesucristo. Todo lo puedo hacer en Cristo que me fortalece. Esta fue gente linda, hermano. Nunca más apareció otro pasaje en la Biblia donde hubieran quitado el techo para poder descolgar o para poder bajar a una persona paralítica. Por eso le digo, es gente muy especial. Que Dios nos dé también ese tipo de sabiduría, hermanos, para encontrarle soluciones a los problemas. Como les digo, no se fueron de brazos cruzados, ay, qué pena, está lleno, ay, no podemos entrar. No, hermanos, tienen una meta y la cumplen. Así es que en el versículo 3 dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el techo en que yacía el paralítico. Esta es la parte importantísima, versículo 5. Al ver Jesús, la fe de ellos. Miren que no era la fe del paralítico, era la fe de los amigos. Yo quiero tener amigos así. Yo estoy seguro que usted quiere tener amigos así. ¿Sabe qué es? Sería lo más lindo. Que yo pudiera ser un amigo así y que usted pudiera ser un amigo así. Un amigo lleno de fe para poder ayudar a otros. Así es que dice aquí, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados, y lo sanó. Pero notan que fue la fe de ellos, porque uno dice, si los dones espirituales, hermanos, son para los demás, ¿cómo se aplica la fe? Porque la fe la aplicaría a mí mismo. Pues por eso les puse precisamente este pasaje, para que noten, la fe de los amigos no les sirvió a ellos, no, la fe de los amigos les sirvió al amigo paralítico. Y nuestra fe, hermanos, puede servir para alguien más. Nosotros cuando oramos por alguien, podemos orar con fe. Nosotros cuando intercedemos por alguien, podemos interceder con fe. Así como ellos llevaron al paralítico al Señor Jesús, nosotros podemos llevar las necesidades de los demás, podemos llevar cualquier cosa que las personas estén necesitando en oración, pero nosotros con fe. Aunque la persona no tenga fe, si nosotros oramos con fe, el Señor, por causa de nuestra fe, puede bendecir a las demás personas. Lo acabamos de ver aquí. Por eso les dije, este es un ejemplo precioso y lo puse a propósito para que vean que fue la fe de los 4 amigos la que sanó al paralítico. Así es que nuestra fe, hermanos, para orar sí puede ayudar a otras personas también. Por eso los dones no son para nosotros, son para el servicio de la comunidad. Don número 4, hermanos, dones de sanidades. Aquí se los explico. Cuando hablamos de dones de sanidades, nos referimos a la obra sobrenatural de sanidad mediante la oración, sin ayuda humana o de la ciencia médica. Hermanos, los dones de sanidades, el siguiente don que vamos a ver son hacer milagros. Y de una vez le digo, milagros es un poquito más amplio, pero una sanidad es un milagro también. Y hermanos, aquí habla de los dones de sanidades, una obra sobrenatural, hermanos, de sanidad, dice, mediante la oración. Hermanos, nada nos cuesta orar por las personas enfermas, pero oremos nosotros con fe, así como los amigos del paralítico. Podemos orar pidiéndole al Señor que haga un milagro. Si el Señor quiere, lo va a hacer a través de nosotros. Y hermanos, no piensen que tenemos que ser personas súper santas y súper espirituales para que estos dones fluyan. Ya lo estudiamos hace 15 días. Hermanos, la palabra don significa regalo. La palabra don significa sin arrepentimiento. Es un don espiritual. No tiene nada que ver con mi santidad, no tiene nada que ver con su rectitud moral. Es un don que el Señor quiso dar. Por cierto que sí tenemos que tener una vida de santidad y una vida de rectitud moral,
pero no para que fluyan los dones, porque no son nuestros. Estos no son dones nuestros, son del Espíritu Santo. Cuando estudiamos el fruto del Espíritu, eso sí tiene que ver con nuestra rectitud moral y con nuestro crecimiento espiritual. Pero los dones no, hermanos. Así que no piense, solo un apóstol puede orar para que alguien sea sanado. No, hermano, yo puedo orar por alguien para que sea sanado, porque son dones operacionales. Así es que de nuevo le leo la definición. Cuando hablamos de dones de sanidad, nos referimos a la obra sobrenatural de sanidad mediante la oración sin ayuda humana o de la ciencia médica. Vemos por favor la cita bíblica que es Marcos 10, 47, 52. Y dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe, ve otra vez, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hermanos, así es como fluyen los dones de sanidad. Pero ustedes me van a decir, pero hermanos, aquí Marcos habla del Señor Jesús. Es obvio, Él tiene todos los dones. Sí, pero también podemos leer el pasaje, hermanos, cuando Pedro iba entrando al templo La Hermosa y dice que había un paralítico de nacimiento que estaba pidiendo limosna. Y cuando Pedro pasó, le dijo, no tengo ni plata ni oro, le dijo. O sea, le dijo, mire, no tengo anillo. Cuando dijo, no tengo ni plata ni oro, miren, hermanos, qué cosa más linda, porque fue Pedro el que habló. Pedro iba acompañado, pero fue Pedro el que habló y le dijo, no tengo ni plata ni oro. O sea, ese anillo que dicen por ahí que existe de Pedro, aprovecho para decirle, no existe, porque si no, Pedro hubiera mentido. Él dijo, no tengo ni plata ni oro, o sea, no tengo nada, pero lo que tengo te doy, sé sano en el nombre de Jesús. Y en el momento el paralítico fue sanado. Así es que así es como fluyen los dones de sanidad. Hermanos, oremos por todas las personas que están enfermas. Hay un pasaje en Santiago que dice, si alguien está enfermo, llame a los ancianos. Los ancianos no se refiere a las personas grandes de edad, se refiere a las personas sabias. Y hermanos, estamos conociendo al Señor para ser personas sabias. Pero igual, los dones de sanidad van a fluir con la sabiduría o sin la sabiduría porque son dones operacionales. Yo los motivo a que si saben de alguna persona enferma, oren por la persona enferma, únjala con aceite y pídanle al Señor que haga un milagro. Si es la voluntad de Dios, los va a sanar. Por cierto, hermanos, Dios no tiene que sanar a todas las personas. Dios no sana a todas las personas. Es cierto que hay un pasaje, hermanos, donde dice, y esa noche todos fueron sanados. Ese, hermanos, era un pasaje que a mí me golpeaba porque yo lo he oído con predicadores que fluyen en este don y decían, todas las personas tienen que ser sanadas. Pero si lo recuerdan bien, cuando el Señor Jesús llegó al estanque de Betesda, no sé si lo recuerdan, ahí también había un paralítico que tenía muchos años de estar ahí esperando. Y es que en ese estanque de vez en cuando dice que bajaba un ángel y movía las aguas. Y la primera persona enferma que llegaba al agua y la tocaba, esa persona era sanada. Y cuando el Señor Jesús llega al estanque de Betesda, le dice al paralítico, ¿quieres ser sano? Y él no le contestó, sí quiero, no quiero. No, le dijo, es que yo no tengo quien me lleve. Miren qué cosa que el Señor no le está preguntando eso. Le preguntó, ¿quieres ser sano? La respuesta es sí o es no. Pero él contestó, es que yo no tengo quien me lleve. Pero Dios, que es el Señor Jesús, que es misericordioso, lo sanó a él. Pero ahí, hermanos, si notan, no sanó a todos los que estaban enfermos en el estanque de Betesda. Si hubiera quedado vacío el estanque, sanó solo a una persona. Hermanos, como el pastor predicó este domingo, Dios tiene la prerrogativa de decidir a quién puede sanar, a quién desea sanar, lo dije mal, a quién desea sanar y a quién no desea sanar. Y si no lo desea sanar es porque Él tiene algo mejor para la persona, hablando espiritualmente. Así es que nuestro trabajo es orar por todos los enfermos, clamar el nombre del Señor y pedirle a Dios que haga un milagro. Y del Señor, a través de su Santo Espíritu, es el que decide si va a sanar a las personas o no. Don número 5, hermano, hacer milagros. Aquí les explico. Dice, el don de hacer milagros es una obra o acción sobrenatural contraria a las leyes de la naturaleza y el curso de la humanidad. Hermanos, el don anterior, el de sanidades, puede entrar en la categoría de milagros, porque milagros es mucho más amplio. Pero quiero que lo noten. Dice, el don de hacer milagros es una obra o acción sobrenatural.
Por ejemplo, cuando el Señor Jesús detuvo la tempestad, eso fue un milagro. No es una sanidad, pero es un milagro. Dice, contrarias a las leyes de la naturaleza y el curso de la humanidad. Vean este milagro precioso, hermanos, en Hechos 20, del 9 al 10. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado a la ventana, rendido por un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Hay veces que hace poco supe que los estudiosos del comportamiento humano dicen que una prédica no debería de durar más de 20 minutos porque la gente pierde la atención, eso lo saben los psicólogos y bueno, la gente profesional. Parece que Pablo no sabía eso, hermanos, porque aquí dice, por cuanto Pablo disertaba largamente y en la noche, hermanos, estaba aprovechando el tiempo, estaba redimiendo el tiempo. Entonces, una cosa es lo que puede decir la psicología moderna o los profesionales actuales y otra cosa es lo que vemos en la escritura. Así es que usted no se desespere cuando el pastor se pasa por media hora, dice, ah, ya llevamos 30 minutos, se pasaron de los 20 donde ponemos la atención. Sí, hermanos, hay un tiempo para poder recibir y ser edificados. Pero en este caso dice, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, miren lo que le pasó a este joven llamado Eutico, dice, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Claramente dice que se murió, hermano, se cayó de un tercer piso. ¿Se imaginan que se está durmiendo en una ventana? Eso tiene un significado muy especial. Hoy no estamos en ese tema, hermanos, pero está en la ventana, hermano, justito en la ventana. No pudo haber estado en otro lugar y en un tercer nivel y se le ocurre dormirse, hermano. Hay que ser, uno también tiene que ser, tener sabiduría para esas cosas, pero hermano, si se va a dormir, no se va a dormir en una ventana. Pero mire la parte linda y ese es el don. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él. Eso ya lo había hecho un profeta en el Antiguo Testamento. Y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Y Eutico resucitó. Eso, hermanos, es un milagro. Eso es un milagro. Y hermanos, milagros así el Señor puede hacer a través de nosotros. Una vez más los exhorto, no tiene nada que ver con nuestro crecimiento espiritual. De hecho, le repito, los dones espirituales se encuentran en el atrio. O sea, no necesitamos gran estatura espiritual para fluir en los dones del Espíritu Santo. 6, profecía, hermano. Ah, este es un don que a la gente le gusta, con permiso. Profecía. Esta es la definición, quiero que la noten porque vamos a ver la profecía del lado del don motivacional y luego vamos a ver la profecía del lado del don ministerial. Profecía es una expresión sobrenatural que es inspirada, por el Espíritu Santo. Hermanos, de una vez se los digo, se los he mencionado porque yo he visto abusos con este don. Profecía no es que yo diga cualquier cosa que a mí se me ocurra, porque dice que es inspirada por el Espíritu Santo. Profecía no es que yo diga cualquier cosa que a mí me guste, que a mí me parezca. Hermanos, si alguien dice, el Señor dice y el Señor no lo dijo, eso es una mentira y cae en la categoría de blasfemia. Estamos tomando el nombre del Señor en vano. Si algún día a nosotros se nos ocurre decir, dice el Señor y el Señor no ha dicho nada. Por eso tengamos mucho cuidado, respeto y reverencia si alguna vez vamos a decir, el Señor dice. Si Dios le habló y usted está completamente seguro, dígalo. Pero si no está seguro, no diga el Señor dice. Porque si Dios no lo dijo, estaríamos diciendo una mentira en nombre del Señor. Eso es tomar el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Así es que dice la profecía, es una expresión sobrenatural que es inspirada por el Espíritu Santo en el lenguaje o idioma nativo. Eso quiere decir que, hermanos, una profecía, la profecía la tengo que dar en el idioma, mi idioma nativo es el español. Si está algún norteamericano, su idioma nativo es el inglés. Si hay alguna persona alemán, su idioma nativo será el alemán. Pero es en el idioma nativo. Da un mensaje inspirado por el Espíritu Santo y tiene el propósito, hermanos, este es el propósito. Número 1 dice que tiene el propósito de edificar. Número 2 tiene el propósito de exhortar. Y número 3 tiene el propósito de confortar. Eso es, hermanos, edificar, exhortar y confortar. Si a mí me dieran una palabra de profecía y hermano, dice el Señor que te vas a volver un multimillonario, ¿eso en qué me edifica? ¿Eso en qué me exhorta? ¿Eso en qué me conforta?
Y probablemente, hermanos, si el Señor hiciera eso, yo me perdería, hermanos. Así es que uno tiene que entender, hermanos, cómo funciona la palabra de profecía. Con el ejemplo creo que lo vamos a ver mejor. Miren, Hechos 21:10 al 11. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo. ¿Ven? No es una ocurrencia que él tuvo, no fue algo que él se imaginó. No, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Hermanos, esta no fue una palabra de fama y fortuna como las profecías de nuestra época actual, contemporánea. Hermanos, esta palabra de profecía está diciendo, van a matar a Pablo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Ahora, regresemos al propósito triple de la profecía: edificar, exhortar y confortar. Hermanos, ¿a Pablo de qué le sirvió esta palabra de profecía? ¿Lo edificó? No lo creo. ¿Lo exhortó para que fuera con más ganas? No lo creo. ¿Saben para qué sirvió? Para confortarlo. Porque cuando esa cosa sucedió tal cual, Pablo sabía que esa era la voluntad de Dios porque ya se lo habían profetizado con anticipación. Así es que no hay duda. Hermanos, muchas veces el Señor a nosotros nos va a decir cosas difíciles que vienen a nuestra vida y no lo hace con el afán de destruirnos. Todo lo contrario, lo hace con el afán de que sepamos que vamos por el camino correcto. Porque muchas veces cuando pasamos situaciones difíciles y adversas, nosotros creemos que eso no puede ser Dios. Creemos que es el diablo el que nos está atacando y el diablo el que está haciendo esas cosas. Pero si el Señor ya nos lo dijo con anticipación, es para que nosotros nos preparemos. Número uno, si el Señor le muestra algo, hermano, es para que usted esté en oración. A mí algunas veces el Señor me ha mostrado algo, pocas veces, no muchas, pero algunas veces me ha mostrado algo que le va a suceder a alguien y les cuento. No es para que yo se lo diga a la persona. El Señor me lo ha puesto para que yo ore por la persona, para que cuando eso suceda la persona tenga fe y siga caminando y siga avanzando en medio de la adversidad. No me han venido palabras como estas así difíciles. En la vida creo que me han venido dos, a lo sumo tres, pero yo diría que dos. Y lo que yo entendí cuando me vino y orar es, ora para que la persona permanezca fiel en medio de esta adversidad. Así es que si el Señor dijera una de estas cosas a la vida de ustedes, hermanos, es para confortarlo y que sepa que está en el camino correcto. Y si se lo dice con anticipación, hermano, es para que usted ore y se prepare. Y si a usted le dice algo de alguien más, no es para que salga corriendo a decírselo, es para que usted ore. Les voy a contar un ejemplo porque es parte de la sabiduría que debemos adquirir, hermanos, cuando fluimos en los dones del Espíritu Santo. No todo lo que el Señor nos dice, nosotros lo tenemos que salir a decir, no todo. Nuestra amada doctora Esparza, una vez que estuvo en Guatemala, contó que a ella le pidieron que fuera a orar por un niño, un bebé recién nacido. Estaban los papás en el hospital, estaba el bebecito y la doctora llegó y cuando ella llegó, el Señor le dijo, me lo voy a llevar. Y dice la doctora, yo no se lo dije a los papás, ¿ganaba algo si se lo decía? ¿Podía retrasar el proceso si se los decía? No, dijo. Lo único que iba a hacer es que si se los decía, iba a causar en ellos un dolor anticipado y suficiente tiempo iban a tener para dolerse como para que yo también viniera a decírselos con anticipación. Así es que oré y yo lo que les dije es, amen a su hijo. Eso fue todo lo que les dije. Pero no le dijo el Señor se va a llevar al niño. Hermanos, hasta para fluir en los dones uno tiene que tener sabiduría si lo digo o no lo digo. Así es que si esto pasara, hermanos, y nos sucediera que a nosotros nos dan una palabra de profecía como la de Pablo es, sepan, Dios nos está confortando para que sepamos que vamos por el camino correcto. Y si nos dice algo como eso, hermanos, es para orar. Aprovecho porque lo recuerdo ahora. En alguna ocasión se los mencioné, hermanos, cuando Dios le manda una palabra a alguien, por ejemplo, arregla tu casa porque te voy a cortar. Hermanos, no es porque le está pidiendo permiso. El Señor Jesús no le tiene que pedir permiso. Se lo está anticipando para que de verdad se ordene o está anticipándose para que usted clame y se arrepienta y le pida al Señor misericordia.
Eso es el caso de Elí, el sumo sacerdote Elí. El Señor se lo dijo, te voy a cortar porque tus hijos están pecando y tú no los estás estorbando. Y hermanos, los hijos de Elí, que eran sacerdotes también, él era el sumo sacerdote y sus hijos, Ofni y Fines, eran los sacerdotes. Y hermanos, ellos hacían unas atrocidades en el templo, se robaban las ofrendas, hermanos. Ellos eran como los pastores que se roban los diezmos. Ellos se robaban las ofrendas, hermanos, cuando llevaban lo mejor mandaban a sirviente, dice mi amo que les des carne. No, no, primero presento la ofrenda, decía el individuo o la persona que llevaba su sacrificio. No, 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 primero a mi amo y después presenta la ofrenda. Se estaban robando los diezmos, las ofrendas, las primicias y las ayudas a necesitado. Eso es pecado. Y además de eso, ellos abusaban de las mujeres que velaban a la puerta del templo. Y el Señor le dijo a Elí, Elí, te voy a cortar. Pero hermanos, cuando Dios avisa esa clase de palabras, no le está pidiendo permiso. Lo que está provocando es que la gente se arrepienta y que clame por misericordia. Y en el caso de Elí, por ningún lado lee uno que Elí se haya arrepentido. Por ningún lado lee uno que le ha pedido, Señor, misericordia, por favor. No. Elí lo que contestó es, Jehová es Dios, que haga bien lo que a él le parezca. Perdóneme que se lo diga en Chapín, que haga lo que él quiera. Mal dicho, hermanos. Entonces, cuando pase alguna de estas cosas, si eso sucediera en nuestra vida, aprovecho para decirle, Dios no le está pidiendo permiso, se lo está avisando con tiempo para que se ordene, para que ordene su casa y se enderece si está haciendo alguna cosa mala. Así es como funciona la profecía, hermanos, es una expresión sobrenatural, pero es inspirada por el Espíritu Santo. Pero yo veo en la Biblia, hermanos, la profecía nunca fue, vas a ser rico, vas a tener fama, vas a tener fortuna. Esas cosas no las ve uno. Lee el libro de los Hechos y ahí no aparecen esas cosas. Decían otras cosas importantes y necesarias en nuestra vida espiritual. Vamos al don número 7. Discernimiento de espíritus. Esto es importantísimo, hermanos, también. Aquí se los explico. Este don de discernimiento de espíritus nos da comprensión sobrenatural en el dominio de los espíritus, revelando cuál es el origen del espíritu que opera en una persona. Este don opera enteramente de una manera sobrenatural y las cosas que revela son del mundo espiritual real que nos rodea. Hermanos, espíritus pueden haber. Está el espíritu humano, está el espíritu de Dios, que sería el Espíritu Santo, y hay espíritus de parte del diablo, hermanos, de Satanás, que son los ángeles caídos. Entonces, hermanos, podemos decir que hay tres tipos de espíritu. El espíritu humano, porque somos cuerpo, alma y espíritu. Está el Espíritu Santo, están los ángeles de Dios y también están los demonios o los ángeles de Satanás. Entonces, pueden haber de estos tres tipos y nosotros lo que tenemos que hacer, hermanos, es pedirle al Señor discernimiento. Muchas veces alguien se nos acerca, hermanos, y parece que vienen con una intención buena, pero detrás de eso hay algo que lo está moviendo. Un ejemplo clásico es cuando el Señor Jesús le cuenta a Pedro lo que va a pasar, que el Señor Jesús va a morir. Pedro le dice, Señor, que tal cosa no te acontezca. Y ustedes recordarán lo que el Señor Jesús le dijo a Pedro. Apártate de delante de mí, Satanás, le dijo. Está siendo movido por un espíritu que no es el Espíritu Santo, no es el espíritu humano. Apártate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las cosas de abajo. No pones la mira en las cosas celestiales, sino en las cosas terrenales. ¿Ven? Pedro estaba siendo movido por un espíritu de parte del diablo, porque no está dejando que el Señor cumpla con su llamado, no está dejando que el Señor cumpla con la redención para la humanidad. Veamos un ejemplo, ese es un ejemplo que les mencioné el Señor Jesús, pero veamos lo que dice Hechos 16, 16, 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Ve que está con minúscula y dice espíritu de adivinación. Hermanos, aquí cuando lo está escribiendo, este es Lucas el que escribe el libro de los Hechos, pero está hablando en el caso que iba Pablo. Pero en este momento ya describe que sabían que tenía un espíritu de adivinación, pero en ese momento todavía no. Vean lo que pasa. Se lo leo de corrido. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Miren lo que sucede. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación.
Pregunto, hermanos, pregunta de examen, les borro aquí para no confundirlos. Pregunta de examen, hermanos, ¿cuál era el mensaje que estaba dando esta mujer que tenía un espíritu de adivinación? ¿Qué decía? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Pregunto, ¿estaba diciendo la verdad o estaba diciendo una mentira? Estaba diciendo una verdad. Por eso se necesita el discernimiento de espíritus. Ya le dije, hay personas que pueden venir a nosotros con malas intenciones, pero parece el propósito externo pareciera como que es algo bueno, pero necesitamos ese discernimiento de espíritus. Esta mujer no está diciendo mentiras, está diciendo la verdad. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, lo son. Quienes os anuncian el camino a salvación, es cierto. Versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días, por eso le digo, el discernimiento no vino en ese momento. Ya leímos en el 16 que tenía un espíritu de adivinación, sí, pero eso porque lo escribieron después cuando ya tenían todo el cuadro. Pero cuando estaba sucediendo no tenían todavía el discernimiento, hasta después supieron todo. Y dice, y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, y ve que está con minúscula, al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Hermanos, Pablo tuvo ahí un discernimiento que aunque está diciendo cosas verdaderas, no es un espíritu que venga de parte del Señor, no está movida por el Espíritu Santo. Esto está movido por un demonio. Por eso le dijo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. ¿A quién le habló? Al espíritu, porque había un espíritu que no era de parte del Señor. Y por eso le ordenó que saliera y salió en aquella misma hora. Hermanos, si ustedes han estado presentes en liberaciones, ahí es donde se necesita el discernimiento de espíritus. A mí me ha pasado en algunas ocasiones, hermanos, que hasta se me viene el nombre. Si yo no estoy dirigiendo, lo que hago es acercarme a la persona que está dirigiendo y le menciono el nombre. Y la mayoría de veces me han dicho, sí, el Señor ya me había dicho que ese es el nombre del espíritu que tiene la persona. Pues oramos, reprendemos y el espíritu se va. Pero eso es discernimiento de espíritus, hermanos. ¿Qué es lo que está moviendo a la persona? Y no solamente con gente endemoniada puede pasar eso. Eso puede pasar con un montón de gente que se acerca a la iglesia, hermanos. Hay gente que últimamente se acerca, pero no se acerca con buenas intenciones, se acerca con malas intenciones. Y uno tiene que pedirle, Señor, dame discernimiento de espíritu, dame discernimiento de espíritus. Don número 8, diversos géneros de lenguas. Este no es muy difícil de comprender. Dice, es una declaración sobrenatural, ve que todo es sobrenatural por medio del Espíritu Santo. En idiomas que nunca, perdón, en idiomas nunca aprendidos, porque él habla, dice por el que habla, perdón, lo dije mal. En idiomas nunca aprendidos por el que habla, o sea, por la persona que habla. Contiene diversos géneros. Su operación es una manifestación sobrenatural como los demás dones y es público, mientras que generalmente las lenguas por el bautismo corresponden a un género y son para la vida de oración personal de cada cristiano. Aquí les hice la separación, hermanos, cuando son las lenguas que estamos hablando, cuando estamos orando en el espíritu, pero esas son para edificación propia. Pero estos diversos géneros de lenguas son para la edificación del cuerpo de Cristo, entonces son diferentes. Por eso hasta los géneros son diferentes, no es igual. Generalmente cuando oramos en el Espíritu, casi siempre estamos diciendo como que lo mismo, aunque eso también tiene que ir ampliándose poco a poco, hermanos, pero generalmente es casi la misma forma de hablar en lenguas cuando es una oración personal para la edificación propia. Pero esto cuando es para el beneficio de la comunidad, son diversos géneros de lenguas. Veamos Hechos 10, 45, 46. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Hermanos, pues eso, este es uno de los dones más fáciles de comprender. Diversos géneros, pues ya lo explicamos también cuando fue el bautismo con el Espíritu Santo, así es que no entramos en tanto detalle. Si hablamos en lenguas, hermanos, se necesita la interpretación en lenguas. Si alguien va a hablar en lenguas, se necesita que haya interpretación. Si no hay interpretación y va a hablar y va a dar un mensaje, una profecía en lenguas y no hay interpretación, de nada sirvió. Así es que si alguna vez fluye, pídale al Señor también tener la interpretación. ¿Qué es interpretación de lenguas? Dice, es la habilidad sobrenatural de interpretar una lengua o idioma nativo en un mensaje
dado en lengua desconocida. Si lo da en un lenguaje angelical, como lo aprendimos, ¿verdad? Que está el lenguaje angelical y los idiomas de este planeta, del planeta Tierra, tiene que ser, si es en un idioma, tiene que ser en un idioma que yo no lo sé. Si yo estoy interpretando es porque yo no lo sé, ¿verdad, hermano? No, si yo sé alemán y alguien habla en alemán, entonces no estaría haciendo una interpretación porque yo ya conozco el idioma. Esto es algo sobrenatural. Y les dije, hermanos, en nuestros países casi no sucede porque aquí casi que todos hablamos el mismo idioma, por no decir que todos. Pero en países europeos donde hay muchos idiomas, he leído de testimonios, por ejemplo, el de Brian Bailey, si compraron el libro que le recomendé, del cual fue tomado este material, parte del material, hermanos, él menciona, alguien estaba hablando en francés y nunca había hablado en francés, no sabía hablar en francés, y había alguien que podía tener la interpretación. Vean por favor lo que dice Hechos 2, del 7 al 11. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar a cada uno en nuestra lengua? Están diciendo, hermanos, estos son galileos, dice, pero los oímos hablar en nuestro idioma, en la que hemos nacido, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y los romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hermanos, esos no eran idiomas que estos hombres galileos habían aprendido. Fue el Espíritu Santo el que vino y en ese lugar, porque había mucha gente de diferentes nacionalidades y lenguajes e idiomas, el Espíritu Santo fluyó de tal manera que todos oían esas maravillas. Como le digo, eso no es muy común en este lado, pero alguien hace poco me contó que había visitado un país de América del Sur y que hablaban portugués y me dijo, mire, yo no sé portugués, pero fuimos a hablar, creo que estaban como evangelizando, invitando a alguna actividad y me dijo, mire, yo voy a intentarlo. Y yo le hablé, me dijo en español. Y ella me contestó en español. Pero otra persona que estaba a la par, cuando terminó todo, le dijo, yo que no las entendí. Le dijo, mira, ¿sí que sabes portugués? Le dijo, no, yo no hablé en portugués, yo hablé en español. No, le dijo, hablaste en portugués porque yo no te entendí. Y la persona te estaba contestando en portugués también. Y me dice, mire, para mí todo el tiempo estábamos hablando en español. Bueno, ese es un don espiritual que fluye de esa manera en un país de Latinoamérica. Pero esas cosas funcionan, hermanos. Y si hay un mensaje en otro idioma, pidámosle al Señor también interpretarlo. Segunda categoría de dones, hermanos, los dones motivacionales. Son los que se encuentran en Romanos 12, del 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, ven aquí aparece, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquí hay 7 dones espirituales. Número 1 es profecía, número 2 servir, enseñar, exhortar, repartir, presidir y hacer misericordia. Si ustedes notan, casi todos los dones, pareciera que del 2 al 7, hermanos, es hacer, hacer, hacer. Pero la profecía que se menciona aquí no es la profecía que nosotros conocemos, ahora se las explico. Pero nótenlo bien, son motivacionales, hermanos, porque al final se convierte en parte de nuestra vida. Estos dones, a diferencia de los de 1 Corintios, los de 1 Corintios van y vienen a voluntad del Espíritu Santo. Estos se vuelven parte de nuestra naturaleza. Por eso se llaman dones motivacionales, porque son los que nos motivan a nosotros a hacer las cosas. Ahora viene la explicación. Profecía, ese fue el primer don que leímos. Aquí lo puede ver usted. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Hermano, aquí el don de la profecía no es como el don de 1 Corintios, dar un mensaje de algo pasado, presente o futuro. No, no, no. Estos motivacionales este motivacional es consejería. Eso es, esta profecía se refiere a la consejería. Hermanos, se convierte en parte de la naturaleza del creyente. Aquí viene la explicación. Quien tiene el don de la consejería, dice, poseen una gran capacidad de persuasión. Pueden persuadir a las personas, los pueden convencer.
Son personas de principios fuertes. Aquí estamos hablando de la naturaleza del individuo, totalmente diferente a los dones operacionales, porque esos son parte de uno, hermano. Dice, son personas de principios fuertes, o sea, sus creencias están bien cimentadas. Para ellos, la palabra de Dios quiere decir e implica exactamente lo que dice. No hay como, ay, pero hermano, mire, como que entiendo, no, entiendo lo que la Biblia dice. Así lo dice y yo así lo creo. Vean cómo funcionaba este don. En segunda carta a Timoteo 1:6 dice, por lo cual te aconsejo, consejería, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Eso se lo dijo Pablo a Timoteo, por lo cual te aconsejo. Hermanos, estos dones motivacionales, se lo repito una vez más, se vuelven parte de nuestro ser, son parte nuestro. Esto no va y viene, hermano. No, eso así somos. A donde quiera que vayamos, así nos comportamos. La gente que aconseja, hermanos, todo el tiempo está dándole consejos a la gente y dando consejos para que le vaya bien, para que las cosas salgan bien. En este caso, Pablo le está aconsejando a Timoteo y le dice, por lo cual te aconsejo. Así es que, hermanos, este don de la profecía es el de la consejería. El don de servir. Eso tiene que ver con la amabilidad y con la urbanidad. Aquí viene la definición. Servir es ser útil, ayudar, ministrar, socorrer las necesidades de otros. Significa, hermanos, atender las necesidades de los demás. Estoy segurísimo que ustedes conocen gente que es servicial. Y de hecho, aquí hay gente que está viendo el estudio bíblico y es gente que es muy atenta, muy servicial. Medio miran a alguien que viene cargando paquetes y corren y se los quitan de las manos y lo liberan y lo ayudan. Nomás alguien derramó algo en el piso, corren por un trapeador y ya limpiaron. Total, que son ipso facto, en el momento, en el acto, hermanos, están sirviendo. Eso es parte de su naturaleza. Por cierto, hermanos, que estos dones, aunque son dones, todos deberíamos de fluir en estos dones, hermanos, porque servir es algo que el Señor nos pide a todos, servir. El Señor Jesús dijo, yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Así es que estos dones deberían ser parte nuestra de todos, hermanos. Nosotros podemos anhelar estos dones. Estos son dones que también le podemos decir, Señor, que se desarrollen en mí, que se desarrollen en mí. Así es que vamos a leer Hechos 6 del 2 al 3, con permiso. Y ahí vamos a ver, hermanos, con relación al servir. Entonces dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Ve que ahí aparece la palabra servir, servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Hermanos, esto es parte, como les dije, esto es parte nuestra, el servicio. Cuando alguien es servicial, no le tienen que estar diciendo, no lo hace para que lo mire el pastor, no lo hace para que lo mire el jefe, él ya tiene la naturaleza. Sirve igual a alguien rico y sirve igual a alguien pobre, sirve igual a alguien que tiene una posición alta como a alguien que tiene una posición baja, porque su naturaleza es servir. Y hermanos, todos debemos servir. Don número 3, enseñar. Miren que enseñar es un don, pero uno piensa un maestro en el púlpito. No, no, no. La palabra enseñar está conectado con instrucción. Dice, su motivación total es compartir con otros lo que saben para que los demás mejoren sus vidas. No es enseñar de ser un maestro, hermanos, estar en el púlpito dando enseñanzas, prédicas. No. Hay gente que, hermanos, todo el tiempo está compartiendo instrucciones, diciéndole a la gente lo que le puede servir, lo que le puede ayudar. Yo he visto gente que en una servilleta están tomándose un café y en una servilleta le está escribiendo algún cuadro, algún bosquejo, algo que le pueda ayudar para trasladarle el conocimiento. A ese tipo de don es al que se refiere cuando dice enseñar. Punto 2 dice, les gusta las palabras y las definiciones. Casi nunca hablan sin enseñar algo a alguien. Enseñar es su forma de vida. Hablan y enseñan con precisión y cuidado, de una forma ordenada, lógica y sistemática. Hermanos, gente estructurada. Esa gente tiene el don de enseñar. Ese don, por cierto, tal vez no lo podemos tener todos. Y este sí, como el de servicio, no nos exhorta el Señor a que tenemos que tener este don. Vean lo que dice 1 Timoteo 6:2. Y los que tienen amos, creyentes. Miren, si usted es un colaborador,
y su jefe es creyente, esta instrucción es para usted. Mira lo que dice. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos. Ay, no digan, mi jefe es cristiano, voy a llegar tarde. Total, él sabe que yo ando orando. O, ay, hoy lunes no voy a llegar a trabajar porque vengo de un retiro, hermano, estoy cansado. Total, mi jefe sabe y es de la iglesia y sabe que yo andaba en retiro. Todo lo contrario, dice, no menosprecia a sus amos porque son cristianos. O sea, no los haga de menos porque son hermanos. Dice, sino sírvanles mejor. Sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Y mire lo que dice. Esto enseña y exhorta. Ven, aquí es donde funciona el don de la enseñanza. Esas son las cosas que se le enseñan. Las mujeres adultas le enseñan a las jóvenes a cómo vestirse, les enseñan a las jóvenes a cómo conducirse. Pues esto es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Enséñale a los de tu congregación que si tienen amos, eso no lo dice uno en una prédica, hermanos, eso lo dice en un día a día, en una conversación. No, pero a tu jefe que es cristiano lo tendrías que servir mucho mejor, porque es creyente también, tenés que honrarlo. No lo estés menospreciando porque como es cristiano, ahí vas a llegar tarde o no vas a cumplir. Todo lo contrario, tenés que ser un buen colaborador. A Timoteo le están diciendo, esto enseña y exhorta. Así es que ven, hay una enseñanza que podemos estar dando cuando tenemos este don. Don número 4, exhortar. La palabra exhortar significa animar, levantar y apoyar. Mire lo que significa la palabra exhortar, que por cierto la vimos aquí cuando dice esto enseña y exhorta, pero lo vamos a ver. Dice, habilidad sobrenatural para animar y estimular los sentimientos del valor personal de los demás. Miren que es una habilidad, pero es para animar y estimular, al margen de sus propias circunstancias personales. Tienen la tendencia a ser comprensivos con la conducta de otros y de ellos mismos, logran comprender. Las personas que poseen este don son personas estimulantes, consoladoras y edificantes, dice. Y por último, poseen una capacidad instintiva para darse cuenta del potencial de una persona. Saben que la persona tiene capacidad y lo están motivando. No, mire, estudie, no, mire, haga esto. Alguien, por ejemplo, nos contaba con el joven que llega a la iglesia. Antes él llegaba e ilustraba zapatos. Y alguien le preguntó una vez en pandemia y a cuántas personas le logró ilustrar y dijo a una. ¿Y cuánto le cobró? 3 quetzales. Y le dijo, mire, y no se le ha ocurrido que podría lavar carros. No, ahora lavando carros cobra un poco más. Hubo una exhortación a dar un servicio adicional. Hermanos, eso es algo que podemos ver. Hay potencial, hay capacidad, pero eso es si tenemos el don. Tito 2:9 dice, exhorta, exhorta, dice, eso es anima, levanta, apoya. Mire lo que dice. Esto es lo que está tocando el día de hoy, hermanos. En Timoteo es a los colaboradores, honren a sus autoridades. Y si son cristianas, más. Mire lo que dice Tito, exhorta a los siervos. Usted es colaborador, esto es para usted. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y que no sean respondones. Eso lo dijo Pablo a Tito, hermano, no lo estoy diciendo yo, y que no sean respondones. Dice, no, pero mire, no, pero espérense. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y que no sean respondones. Estoy seguro que algún empresario quisiera tener estos versículos pegados en la oficina, hermanos, para que los hermanos lo estén viendo. Bueno, aquí está en la Biblia, hermano. Pero ven cómo empieza. A Tito le dice, exhorta, apoya, levanta, anima a los siervos anímalos. Esto es para la edificación del cuerpo de Cristo. Don número 5, repartir, o sea, dar. Hermanos, todos tenemos que dar, así como servir, todos tenemos que servir, pero vea lo que significa este don. Es la actitud de dar y repartir con liberalidad. Y liberalidad mucho más allá del mínimo y de los diezmos y las ofrendas. No está dando solo lo que le toca, ay, que tengo que dar el diezmo y lo da. No, no, no. El que tiene este don, hermanos, es alguien que reparte, reparte, reparte. Capacidad de dar todo lo que poseen. Y mire lo que dice, con gozo. No, no, ay, que tengo que dar. No, no, con gozo, con alegría, con gratitud. Goza cubriendo las necesidades de otros sin que se tenga que hacer una apelación a su generosidad. No hay que estarle pidiendo, hermano. No, él tiene la voluntad. Y dice, mire, goza, se goza cuando está dando.
Siguiente punto, descubre oportunidades y necesidades de recursos que otros hayan pasado por alto. El que tiene este don es el que se da cuenta, pero alguien tiene tal necesidad, voy a suplir la necesidad. Usa eficientemente sus bienes materiales para el beneficio de otros. Con frecuencia prefiere un papel de apoyo detrás del escenario, no busca publicidad ni reconocimiento. Es que no da para que lo miren, lo da porque le nace en su corazón. Ese es un don, hermanos, y es un don motivacional. Hechos 4, 34, 35 dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Esta era gente dadivosa, hermanos. Nadie les dijo que tenía que vender sus propiedades, pero las vendían y traían, las vendían y traían. Ya saben que Ananías y Zafira no tenían este don, todo lo contrario. Don número 6, hermanos, presidir. Ese como nos gusta, hermanos. Presidir significa dirigir. Esta es la definición. Pararse al frente, mire lo que dice, pararse al frente, dirigir, administrar, gobernar una organización, un proyecto, una tarea, etcétera, y que lo hacen constantemente. Es gente que no le tienen que estar pidiendo, sino ven que hay una necesidad, aquí no se han organizado y rápido, bueno, organicémonos, hermanos, usted va a hacer esto, usted va a hacer esto, y cuando uno siente, toda la gente está haciendo caso y están trabajando de una manera especial. Dice, si no existe una dirección estructurada, tienden a asumir la responsabilidad. Manos, es que hay que hacer tal cosa y nadie tiene la iniciativa. El que tiene el don de presidir, de dirigir, levanta la mano y empieza a organizar. Siguiente punto dice motivación para organizar todo aquello en lo que participan. Poner metas, planificar, organizar, motivar a las personas y presidir reuniones. No los tienen que nombrar. Ellos rapidito se autonombran y lo hacen de una manera espontánea. Procurar delegar y de modo natural saben lo que se puede o no delegar. Ellos saben lo que se puede hacer y lo que les toca a ellos. Habilidad de discernir los talentos y recursos de otros y de hacerlos participar. Tienen ese don para saber quiénes tienen a las habilidades. Y por último dice, insisten en que las cosas se hagan del modo correcto a partir del mismo comienzo. Hagámoslo correcto desde el principio y empiezan a organizar todo. Por favor, veamos esto en Lucas 22, 25 al 26. Mire, dice, pero les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y sobre ellas tienen autoridad, son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Hermanos, para poder dirigir, lo primero que debemos hacer es aprender a servir. Pero este es un don también, hermanos. Pero ven, ahí dice, y el que dirige, porque ese es un don, dirigir. Uno piensa que tiene mucha capacidad, es un don espiritual dirigir. Dios, ese fue el diseño que le puso a la persona. Don número 7, hacer misericordia. Esto es compasión. Consolar, tener misericordia, socorrer a uno afligido, buscar ayuda. Eso es tener compasión. Dice, actúan con compasión, empatía, oiga, empatía, simpatía y misericordia, en donde haya una necesidad física, mental, emocional o financiera. No importa el tipo de necesidad, estas personas que tienen misericordia. La palabra misericordia viene de miseria y cordia. Y cordia es corazón. Es amar a las personas que están en la miseria. Eso es compasión, amar a las personas que están en la miseria. Punto 3 dice, manifiestan una compasión sobrenatural por aquellos que se encuentran dolidos. Ellos tienen una sensibilidad muy aguda para ver las cosas desde el punto de vista de los otros. Hermanos, se necesita empatía. Se necesita empatía, hermanos, cuando alguien está pasando por dolor. Aprovecho para darle este consejo. Lo practiqué porque así me dirigió el Señor en alguna ocasión y después recibiendo un curso de duelo con psicólogas cristianas de una comunidad muy especial y nos dijeron, hermanos, cuando alguien está en un duelo, no es el momento para recitarle un versículo bíblico, es el momento para dejar que la persona se duela, es el momento para dejar que la persona llore, decirle, aquí está mi hombro, no es el momento para recitarle un versículo. Yo supe de alguien, hermanos, que había perdido a su hijo y está llorando porque perdió a un hijo
no adolescente, pero diga un hijo como de 20 y algo de años, deja esposa, deja hijitos, y le dicen al hombre, ay, pero ahora ya tenés un angelito en el cielo que te cuida. Ay, dice uno, pero ¿por qué no tienen un poquito de compasión, un poquito de misericordia? Un hombre que perdió a su esposa y viene otro por quererlo ayudar, porque yo sé que a veces es por quererlo ayudar, pero no hay misericordia. Y me recuerdo que le dice, ah, yo te entiendo, ahora que perdiste a tu esposa, yo también acabo de mandar a mi hija a estudiar a los Estados Unidos, yo sé lo que se entiende, yo te entiendo, yo sé lo que se siente. Me dice el hermano, no estamos hablando de lo mismo. Él puede ir a ver a su hija cuando quiera o puede mandar a traer a su hija cuando quiera, pero yo a mi esposa no la voy a volver a ver nunca. Y dije, ciertísimo. O hermanos, a veces recitamos un versículo bíblico en medio de alguien, un dolor, alguien perdió a alguien, un ser querido. Ay, Jehová dio, Jehová quitó, alabado sea el nombre del Señor. Oh, y dice uno, Dios mío, ¿dónde tienen la misericordia? Eso no es misericordia, hermanos. No tienen que decir nada. Yo algunas veces le he tenido que decir a la gente en un funeral y me preguntan, hermano, dígame. Yo solo puedo decir, perdone que sea tan incapaz, no tengo respuesta, estoy aquí porque los quiero. A alguien le dije, mire, no sé ni qué decirle, pero si quiere llorar, aquí estoy para apoyarlo. Es que no tenemos que decir nada en esos momentos, hermanos. Vea por favor lo que dice, perdón, el último punto. Son sensibles a las palabras y acciones que van a lastimar, ofender a otros. Eso es tener esa clase de cuidado, hermanos. Veamos lo que dice Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Ven que ahí dice, ya este versículo lo estudiamos cuando estudiamos las vestiduras del sumo sacerdote. Dice, vestido de entrañable misericordia. Esa es una vestidura que tenemos que ponernos, la entrañable misericordia. Las entrañas es lo más profundo, hermanos, de misericordia. Tenemos que tener misericordia y sabiduría, hermanos, para saber qué decir y qué no decir en momentos de dolor. Pero les dije, la palabra misericordia es miseria y cordia, corazón, es amar a las personas que están en la miseria, eso es. Y los podemos amar con cosas materiales, los podemos amar con nuestro cariño, con nuestro amor, con nuestro tiempo, con nuestra presencia, los podemos amar también. Así es que hermanos, terminamos con la segunda categoría de dones y nos vamos a los dones, ay perdón, me comí una I aquí, ministeriales, dones ministeriales. Y les puse una mano porque así fue como me los aprendí. Hermanos, estos son los ministerios, pastor, profeta, apóstol, maestro y evangelista. Estos son los dones y hermanos, se los repito una vez más, para quien lo vea por internet, ser un pastor no me hace más espiritual o menos espiritual. Es un don de parte de Dios. Ser profeta no me hace ni más ni menos que nadie. Y ser apóstol tampoco, con todo el respeto que se merecen los hermanos que son apóstoles. No son más ni menos porque son apóstoles, porque estos son dones, no son frutos. Recuérdenlo, no son frutos del Espíritu, estos son dones ministeriales. Esto es algo que Dios nos quiso bendecir para que nosotros seamos de bendición al cuerpo de Cristo. Vámonos al primero. Dones ministeriales. Efesios 4:11. Ay, perdón, me comí un hito, disculpen. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí está la manita, hermano. Y la vez pasada se lo dije también, cuando lo estudié hace muchos años, me lo aprendí. Los apóstoles son el sentido de la vista. Los profetas son el sentido del oído, porque ellos escuchan la voz de Dios. Los evangelistas son el sentido del tacto, porque cuando ellos predican, tocan los corazones, tocan las almas de las personas. Los pastores son el sentido del olfato. ¿Se recuerdan que les hice el chiste cuando el pastor dice, ay, la hermana fulanita o el hermano sutanito no ha venido, ya tiene como 2 domingos de no venir a la iglesia? Que me huele que las cosas no andan bien. Y por último, los maestros son el sentido del gusto, porque ellos son los que están enseñando. Así es que ven, lo podemos aprender con los dedos de la mano y también con los 5 sentidos. Vamos con el primero. Aquí, hermanos, no les puse ejemplos porque ustedes ya lo saben, pero decidí mejor traerles las definiciones. Creo que de esa manera lo vamos a comprender mejor y vamos a aclarar dudas, hermanos. ¿Quién es el más importante de los dones ministeriales? ¿Quién es el primero? Lo vamos a aprender si es que hay. Apóstoles. Por favor, vea conmigo. Dice, hermanos, la palabra apóstol
viene directamente de la palabra griega apóstolos, que significa, eso significa la palabra apóstol, alguien que ha sido enviado. Hermanos, eso es lo que significa la palabra apóstol, alguien que ha sido enviado. Eh, olvidé el nombre del pastor que vive aquí en Guatemala, creo que tiene ascendencia griega. Y dice que, por ejemplo, cuando él va a su país, o cuando iba a su país, porque no sé si ya murió, él dice que veía anuncios en el periódico que decía, se busca apóstoles con moto, porque en Grecia, apóstol es mensajero. Con todo el respeto, no estoy menospreciando, yo mismo estoy hablando que ese es un don espiritual, pero en el griego, apóstol significa alguien que ha sido enviado, pero en una sola palabra, apóstol es mensajero. Y entonces él contaba que cuando él es un pastor cristiano guatemalteco o vivía en Guatemala con ascendencia griega, cuando él iba a su país, dice que en el periódico, en las páginas, en los periódicos, en los anuncios de empleos, se busca apóstol con moto propia. Y dice, apóstol es eso, un mensajero. No lo estoy menospreciando, solo estoy diciendo para que podamos comprender qué es lo que significa. Significa alguien que ha sido enviado. Y dice, la palabra misionero originalmente tenía un significado similar. Decir apóstol y misionero era más o menos lo mismo. Pero les puse la definición completa, hermanos, para que podamos comprender este ministerio y los otros cuatro también. Dice, los apóstoles extienden el evangelio y establecen iglesias en su localidad y fuera de ella. Pero note, establecen iglesias. Hermanos, establecen iglesias. Un apóstol, de acuerdo a la definición bíblica, no es apóstol porque tiene una iglesia grande y nunca ha ido a levantar obra, nunca ha sido misionero. Con todo el respeto, eso no es ser un apóstol. Apóstoles, de acuerdo a lo que dice la Biblia, extienden el evangelio. Por favor, estudien a Pablo, estudien a Pedro. Ellos se iban de su lugar de vivienda habitual y se iban por años. Pablo estuvo en Éfeso como 2 años seguidos predicando, estableciendo iglesias. No es que va a predicar un fin de semana que lo invitan y ya es un apóstol porque va a varios lugares. No, hermanos. Generalmente los apóstoles se quedaban en un lugar, radicaban por mucho tiempo, 1 año, 2 años, levantando la obra, estableciendo las bases, organizando, estructurando. Eso es el trabajo de un apóstol. Tercer punto, se aseguran que la fe se transmite de un contexto a otro y de una generación a la siguiente. Hermanos, un apóstol está poniendo las bases en un lugar, en un país, en un pueblo, en una aldea, en un caserío, pero está levantando la iglesia, está levantando la obra. Como le digo, no es que va de visita a predicar un fin de semana o estar en un retiro de matrimonios, no, se queda en el lugar levantando la obra. Por favor, leamos el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos vamos a ver cómo fluían y funcionaban los apóstoles. Punto número 4. Siempre están avanzando hacia nuevos territorios. Es que esa es la función de un apóstol. Siempre, hermanos, están avanzando a un nuevo territorio. Como le digo, no es que fueron a predicar en un lugar y regresaron y se quedan en su país de origen toda la vida, otra vez van a predicar, van y vienen, van y vienen. No, no. Están avanzando hacia nuevos territorios, pensando en el futuro, superando barreras, formando nuevas iglesias. Miren, nuevas. No es que mandan a alguien a que levante la obra y después llegan a predicar, no, ellos, para ser un apóstol, uno tiene que ir a levantar las nuevas iglesias, formando nuevas iglesias, desarrollando líderes, creando redes relacionales y encontrando medios nuevos e innovadores para hacer crecer el reino de Dios. Último punto de los apóstoles, tienen la capacidad de conectar e influir en diferentes localidades y personas al mismo tiempo. Hermanos, el trabajo de un apóstol es que se va a otro lugar. De la iglesia de donde nosotros salimos, donde yo conocí al pastor, vinieron unos hermanos de Canadá y vivieron en Guatemala como, no sé, pensaría que tal vez, no sé, 5 o 8 años u 8 años, y vivieron, se vinieron con sus familias, levantaron la obra, edificaron la iglesia, estructuraron, delegaron quienes iban a ser pastores, así fue como nombraron al pastor Carlos, los canadienses nombraron al pastor Carlos como un pastor. Cuando tenían todo organizado, de a poco empezaron a irse a su país porque iban a ser enviados a otros países.
Esa es la obra de un apóstol, de un verdadero apóstol bíblico, hermanos. Levantar iglesias, fundarlas, poner los cimientos, estructurarlas, delegar. Pero eso no se hace en una visita de un fin de semana. Eso se hace a lo largo del tiempo. Por eso les digo, eso puede llevar mínimo un año, pero más que un año, estoy seguro, llevaría más tiempo. Hermanos, ese es el trabajo de un apóstol. Yo personalmente creo que los 5 ministerios sí tienen que existir en este momento y que existen. Entiendo que hay apóstoles genuinos, hermanos, porque la Biblia lo dice. Lo acabamos de leer aquí. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Así es que yo no pienso, hermanos, ni el pastor Carlos, porque lo he platicado con él, nosotros no pensamos que en esta época ya no existen los apóstoles. No, no, existen apóstoles. Tal vez no como la mayoría los cree, pero existen apóstoles, porque el Señor los estableció para la edificación del cuerpo de Cristo. El segundo ministerio, hermanos, son los profetas. Y aquí vamos a entender la diferencia de los profetas, de los dones operacionales y el de la profecía, que ya vimos que no es profecía, sino que está dando una enseñanza. Vamos aquí, dicen, profetas, punto número 1, están en sintonía con el corazón de Dios. Y lo importante es, y hablan su verdad. ¿Y cuál es su verdad? La palabra de Dios, hermano. Esa es su verdad. Nosotros confundimos este ministerio cuando alguien se levanta y dice, te va a pasar esto, te va a suceder esto. Hermanos, ese es un profeta, pero que fluye del lado del don operacional. Un profeta como ministro, un profeta como ministro, véalo por favor en la Biblia, agarre su Antiguo Testamento y vea a los profetas cómo fluían en el Antiguo Testamento. Vea lo que hizo Elías. ¿Qué hizo Elías? Un día se paró y habló al pueblo de Israel y le dijo, aquí hay 400 profetas de Acera y 450 profetas de Baal. Dénsenos 2 sacrificios a cada uno y el Dios que responda por medio de fuego, que ese sea Dios. Y hermanos, lo que hizo ese profeta, Dios a través de ese profeta hizo volver el pueblo, hizo volver el corazón del pueblo hacia Dios. Y esa es la función principal de un profeta. Un profeta no anda dando palabras lindas, preciosas, hermanos. Si le dice con quién se va a casar, esa no es un profeta ministro. Eso fue una palabra de profecía del lado del don operacional de Primera de Corintios. Un profeta, un verdadero profeta como ministro, hermanos, está enfocado en la palabra del Señor. Es la palabra del Señor. Por eso se los anoté aquí. Están en sintonía con el corazón de Dios y hablan su verdad, hablan su palabra, es la palabra la que hablan. No están hablando cualquier cosa que se inventan, es su palabra. Vea lo que anoto aquí y espero que con esto sea un poco más amplio. Son fervientes en llamar al pueblo de Dios al arrepentimiento. ¿Ve que no están dando palabras de que vas a ser rico, famoso? No, están hablando al pueblo, porque se dirigen generalmente al pueblo de Dios, al arrepentimiento. Oiga, eso es número 1, al arrepentimiento. Número 2, a caminar en santidad. A eso es a lo que están llamados los profetas, a exhortar a la gente a caminar en santidad. Y número 3, y a vivir haciendo la voluntad de Dios. Aquí ya no son palabras de exhortación, de ánimo, no, 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 de confort, no, no, no. El profeta como ministro, su llamado principal es en llamar al pueblo de Dios al arrepentimiento, a caminar en santidad y a vivir haciendo la voluntad de Dios. Totalmente diferente a lo que nosotros conocemos ahora. Ahora se llama profeta aquel que se para y dice, y el Señor va a detener la tormenta y el Señor va a detener el tornado. Hermano, ahí no está hablando de arrepentimiento, no está hablando de nada. Uno oye por la tecnología que se levanta un profeta y dice, y tal equipo de fútbol va a ganar el mundial. Y uno dice, Dios mío, ¿y eso qué tiene que ver con el reino de los cielos? ¿Qué tiene que ver con la eternidad? ¿Qué equipo va a ganar un mundial? Hermanos, ubiquémonos, por favor. Eso no es profecía, esto es un verdadero profeta. Punto número 3. Cuestionan el estado actual de las cosas, demandando rectificación y desafiando los sistemas corruptos y opresivos de la sociedad, insistiendo en que la comunidad se aleje de sus errores y obedezcan los mandamientos o los mandatos de Dios. A eso es a lo que está llamado un verdadero profeta, hermanos amados.
Los profetas lo que hacen es que están exhortando a volver nuestro corazón al Señor. Están exhortando a que cumplamos con la palabra del Señor, a vivir haciendo la voluntad de Dios, a vivir en santidad. A eso es lo que nos debería mover un verdadero profeta. Esas son las verdaderas profecías, las que están conectadas con la palabra de Dios, las que están conectadas con una vida de santidad, las que están conectadas con hacer la voluntad de Dios, agradarlo a Él. Eso es un verdadero profeta de acuerdo a los 5 ministerios que establece la Biblia. Evangelistas. Estos son comunicadores carismáticos del Evangelio. Son predicadores, pero comunican el Evangelio. No se enfocan en el crecimiento espiritual, hermanos, se enfocan en ganar almas para Cristo. Usted puede ver hay iglesias, hermanos, que no predican cosas altas ni profundas, ni anchas ni largas. No, predican cosas bien sencillas y superficiales, pero son importantes y necesarias, porque es la manera como están evangelizando. Ustedes ven a esas personas y hacen un llamado al altar y el altar se llena de personas aceptando al Señor Jesucristo. Ese es el don del evangelista. Punto 2. Exigen una respuesta personal hacia las buenas nuevas de Cristo. O sea, están que la gente responda al llamado. Y también atraen, esto es importante, también atraen a los demás creyentes a unirse a la misión y al propósito de Dios. Por un lado, están compartiendo las buenas nuevas de salvación con los inconversos, pero los creyentes los están motivando a que salgan a evangelizar, que salgan a cumplir con la gran comisión. Esos son los evangelistas, hermanos. Punto 3. Saben comunicar el evangelio eficazmente y disfrutarán pasar tiempo con personas no cristianas. Para ellos su pasión es estar hablando con la gente no cristiana porque le están trasladando las buenas nuevas de salvación. Ese es su deseo, trabajar con la gente no cristiana. Y por último, dice, a menudo le recuerdan a otros creyentes que todavía hay almas en el mundo que necesitan ser alcanzadas. Muchas veces a nosotros en la iglesia se nos olvida, hermanos, ya tenemos la salvación, estamos creciendo y estamos felices con el Señor, pero se nos olvida que todavía hay personas que no conocen a Cristo y que están muriendo sin Cristo. Entonces, los evangelistas son no solo los que le predican a los inconversos, sino los que nos predican a nosotros de que salgamos a cumplir con la gran comisión. Ese es el trabajo de los evangelistas. Pastores. Este es una definición preciosa. Dice, los pastores, oiga bien, nutren y protegen con un corazón compasivo y pueden empatizar profundamente con los demás. Número 1, nutren y protegen con un corazón compasivo. 2, suelen cargar los problemas de otros. Saben escuchar, es fácil hablar con ellos y compartir sentimientos profundos. Ahora que lo mencionan aquí, mire, dice, suelen cargar con los problemas de otros. Hace años leí un artículo, después de haber leído el libro de la biografía de los grandes cristianos. No sé si, ahora no sé, en la actualidad no he visto estadísticas de pastores de nuestra época, pero pastores del siglo pasado, había un común denominador de qué enfermedad morían. Los dejo pensar un ratito, con permiso. ¿Saben de qué enfermedad morían los pastores del siglo pasado? Del corazón, porque se cargaban con las necesidades de las demás personas. Hoy no sé si mueren del corazón o mueren de otra cosa, pero eso era en antaño. Por eso dice, suelen cargar los problemas de otros. Punto 3. Como pastores del rebaño, se enfocan en la protección y madurez espiritual del pueblo de Dios. Están enfocados, pero no solo en la madurez, sino también en la protección. Cultivan un ambiente propicio para desarrollar discípulos donde los nuevos creyentes pueden crecer espiritualmente. Tienden a pasar la mayor parte de su tiempo caminando con otros cristianos. ¿Se recuerdan que el evangelista pasa mayor tiempo con personas no cristianas? Pero el pastor no. El pastor pasa tiempo con otros cristianos, caminando con otros cristianos a medida que crecen en semejanza a Cristo. Y por último dice, también tienen una capacidad de conectar a las personas con otras que les ayudarán a crecer. Andan presentando gente que les puede ayudar a crecer. Ese es el ministerio pastoral. Y ya este es el último, hermanos, los maestros. Este es un ministerio preciosísimo también. Solo muevo una pantallita que me quedó aquí. Listo. Dice,
A los maestros les gusta pasar tiempo. Cada quien tiene su tiempo. ¿Dónde pasa su tiempo? A los maestros les gusta pasar tiempo estudiando y reflexionando sobre las escrituras. Esa es su pasión, hermanos. Ellos no les gusta pasar tiempo con los inconversos, no les gusta pasar tiempo con los hermanos, les gusta pasar tiempo con su Biblia. A los maestros les gusta pasar tiempo estudiando y reflexionando sobre las escrituras, buscando comprensión para poder transmitir sus conocimientos a los demás. Ese es su deseo, su pasión es entenderlo y poderlo compartir. Punto 2. Se emocionan al tomar pasajes difíciles y comunicar verdades más profundas de una manera simple y clara. Les encanta encontrar esas cosas. Cuando usted escucha a un maestro diciendo, Dios mío, yo ya había leído eso y cómo yo no lo entendí. Pues sí, ellos tienen esa vocación, son maestros, entonces escudriñan, escudriñan y escudriñan. Punto 3. Como comunicadores de la verdad y la sabiduría de Dios, ayudan a otros a discernir la voluntad de Dios basado en lo que enseña la Biblia. Su enfoque principal es estudiar la Biblia, por eso son maestros de la palabra del Señor. Y por último dice, animan al pueblo de Dios a permanecer fiel a la palabra y ayudan a otros a pasar del conocimiento intelectual a la aplicación, a pasar de la teoría a la práctica. Ese es el trabajo de un maestro. Enseñan la teoría para que las personas la practiquen, para que la vivan. Hermanos, estos son los 21 dones que tenemos. Están los dones operacionales, los dones motivacionales y los dones ministeriales. Son dones, hermanos. Entonces yo voy a finalizar con esta diapositiva. Hermanos, la Biblia dice, procurad los mejores dones. Y la palabra procurar significa desear. Así es que, hermanos, los exhorto a que en este momento oremos deseando los mejores dones. Ya los estudiamos, sabemos lo que significa. En este momento, hermanos, es tiempo para pedirle al Señor, Señor, bendíceme con estos dones. Pídale al Señor el don que usted sienta en su corazón o los dones que usted sienta en su corazón. Pidámosle al Señor en este momento que nos unja con su Santo Espíritu y que nos dé el fluir con el don que estamos teniendo en nuestra mente y en nuestro corazón en este momento. Así es que yo los voy a invitar, hermanos, para orar y pidámosle al Señor, hermanos, que el Señor nos use para la gloria y la honra de su santo nombre. Oremos. Señor Jesús, una vez más venimos en esta noche ante tu presencia a darte gracias por tu palabra y a darte gracias por tu Santo Espíritu, Señor. Hemos aprendido y hemos visto, Señor, que estos dones no provienen de nosotros, provienen de tu Espíritu Santo, Señor, y vienen a nuestra vida para bendición, para el beneficio de los demás, Señor, para el beneficio de la comunidad, de nuestra iglesia, de nuestra congregación, para el beneficio de los santos. Señor Jesús, en esta noche venimos ante tu presencia a pedirte, y hermanos, los invito a que le pidan al Señor, Señor, venimos a pedirte que nos des de los dones espirituales, Señor. Quizás, Señor, de los dones operacionales. Hermanos, recuerden los dones o los 9 dones operacionales y pídanle al Señor fluir en el don que ustedes sientan en su corazón. Y Señor, bendícenos con los dones operacionales, Señor. Nosotros queremos fluir, Señor. Bendícenos, por favor, Señor Jesús. Bendícenos, Señor Jesús, con los dones de tu Santo Espíritu, Señor. Danos, Señor, la palabra de sabiduría o la palabra de ciencia, la palabra de fe, los dones de sanidades, el hacer milagros, el don de profecía, el don de discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas o interpretación de lenguas, Señor, orabasaya, shibribikaya, orabacoya. Señor, danos los mejores dones, los dones que tú nos quieres dar. Repártelos con la liberalidad, pero danos dones que puedan bendecir a los hermanos, Señor, por favor. Úngenos con palabra de sabiduría, con palabra de ciencia, Señor. Úngenos, Señor, úngenos, Señor, úngenos en esta noche. Te lo suplicamos, Dios. Oh, rababacoya, rabacoya, rabacoya. Oh, Señor, danos los dones motivacionales. Seguramente que ya tenemos varios dones, Señor. Danos el don, Señor Jesús, de la profecía, el don de la consejería, Señor, de que podamos aconsejar a las personas que necesitan. Señor, danos el don del servicio, Señor. Tú has venido, Señor Jesús, para servir, no para ser servido. Y nosotros tenemos que ser como tú. Tú dijiste que si queremos ser grandes en el reino de los cielos, tenemos que hacernos pequeños, tenemos que hacernos sirvientes de nuestros hermanos.
Señor, ayúdanos a tener el don del servicio, Señor, a servir, aunque nadie me esté viendo, Señor. Dame el don de la enseñanza, Señor, que yo pueda enseñar con mi vida, con mi ejemplo, con mi rectitud, Señor. Ayúdame, dame el don de la exhortación, Señor Jesús, que yo pueda apoyar a otros necesitados, Señor. Ayúdame, dame el don de repartir, Señor Jesús, que yo pueda ser un instrumento de bendición para los necesitados, Señor, que yo pueda dar de los bienes que tú me has dado en abundancia, Señor, porque me has dado más de lo que merezco y más de lo que necesito, Señor Jesús. Señor, dame el don de presidir, Señor Jesús. Si tú quieres que yo pueda estar al frente, organizando, dirigiendo algún proyecto, algún ministerio, dame el don de presidir, Señor. Y Padre, por último, te pedimos en el don motivacional, el hacer misericordia. Señor, danos un corazón misericordioso, Señor. Danos un corazón que tenga empatía con la necesidad ajena, Señor. Empatía con las personas que están pasando alguna calamidad, alguna miseria, Señor. Recordándonos que nosotros pudimos haber estado en esa situación, pero que por tu misericordia estamos en este lugar, Señor. Por favor, danos el don de hacer misericordia. Que a donde vayamos hagamos misericordia, 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 Señor. Orabakasaya, shibribikaya, shibribikaya, shibribikaya. Y Señor, ¿por qué no pedirte de los dones ministeriales? Al final de cuentas siguen siendo dones. Señor, si quisiera levantarme como un apóstol, Señor, como alguien que está dispuesto a pagar el precio para ir a otra ciudad, a levantar obra, a predicar, Señor, a establecer iglesias, a organizar, Señor, a estructurar, Padre. Levántame si tú quieres como un apóstol o tal vez como un profeta, pero un profeta de tu palabra, Señor Jesús, un profeta verdadero, un profeta que exhorte a la gente, Señor, a vivir en santidad, a vivir en rectitud moral, a volverse al arrepentimiento, a volverse a tu palabra, Señor, como los profetas del Antiguo Testamento, Jesús, o Rabasaya, Shibribikaya, o Señor, quizá me quiera levantar como un evangelista, alguien que pueda capacitar a otros para salir a evangelizar. Danos carga por las almas perdidas, Señor. Cada día está muriendo gente que todavía no te conoce, que nunca entregó su vida a ti, Señor. Orabacoya, Arabacoya, Arabacoya. Señor, bendícenos con el don del evangelismo, Señor. O si quizá nos quisiera levantar como pastores, Señor, no como pastores de título en una iglesia, Señor, sino como pastores empezando por nuestra casa, Señor, velando por la seguridad espiritual, Señor, velando, Jesús, por el bienestar de nuestra familia de manera natural, de manera espiritual, Señor. Levántanos como pastores del rebaño que nos has dado en el hogar, Señor. Orabakasaya, Shibribikaya. Señor Jesús, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a cumplir con el ministerio del pastorado, Señor, a donde quiera que vayamos, en el trabajo, Señor, algún grupo pequeño que tengamos en el colegio, en la universidad, Padre, en la empresa donde trabajamos. Levántanos como pastores, Señor, o tal vez como maestros. Señor, danos amor por tu palabra, que podamos profundizar en el estudio de tu palabra para poderle enseñar a otras personas. Señor Jesús, Señor Jesús. Oh Jesús, 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 bendito Jesús, bendito Jesús. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Úngenos, 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 úngenos en esta noche, Señor, y que tu Santo Espíritu haga la obra a través de nosotros, Señor. Queremos ser miembros, participantes de los ministerios, Señor, de tu obra, Señor, para la gloria y la honra de tu santo nombre. Bendito seas por siempre, Jesús. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Y te bendecimos, Señor. Santificado sea tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén.